buenas noches, queridos amigos televidentes. Esta vez tenemos a una invitada muy especial, a la licenciada Abril Peña, hija de el líder José Francisco Peña Gómez, líder nacional del país, quien cumplió el 10 de mayo un aniversario un aniversario más de su fallecimiento, un 24 aniversario, y creo que es propio y es lo que debe ser es conversar con una persona cercana a ese líder mítico, y que es más que una hija. El 10 de mayo se conmemoró el 24 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, líder del partido PRD y destacado protagonista de la historia política dominicana del siglo XX. Conversamos a contraluz con la periodista Abril Peña, hija de José Francisco Peña Gómez. Abril, buenas noches. Gracias por haber venido. Muy buenas noches, don Modesto, y al público de Contraluz. Para mí un verdadero placer estar aquí y hablar de un tema que a cualquier peñagomista, y más si es familia, le emociona. Hablar de mi padre, el doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Qué te dice ese nombre y ese apellido, Peña Gómez? ¿Qué significa para ti? Además de lo obvio de mi padre, ya la mayoría de la gente lo identifica como Peña Gómez. Para mí siempre fue papi. Pero también habla de fortaleza, habla de resiliencia, habla de honradez, habla de generosidad, habla de solidaridad, habla de que los sueños son posibles y que no importa si tú naciste en el lugar más recóndito del país, si tú te esfuerzas, si tú trabajas y haces la cosa como tienes que hacerla, es posible cumplir con esos sueños. ¿Pesa ese nombre? Usted no tiene una idea de cuánto. ¿Te sientes que tú correspondes a esa ejecutoria de vida? Lo intento. Trato de no de llenar los zapatos, porque a veces la gente piensa como que uno tiene que tratar de imitar a los padres, y no es así. Si algo que yo siempre he tratado de hacer es crear mi propio camino, sin necesidad de utilizar mi apellido, aunque estoy extremadamente orgullosa de él. Entonces yo entiendo que cumpliendo con muchas de las cosas que él me enseñó, ser generosa, ser solidaria, contar con apoyar a la gente, con estudiar, con prepararme, con ser un buen ser humano, yo entiendo que yo estoy cumpliendo con lo que me toca. ¿Qué tú recuerdas del padre? Papi era muy cariñoso, papi era muy cariñoso y muy apoyador. Y también compartíamos cosas como la música, a él le encantaba cantar, a mí también. Compartíamos el amor por los libros. Yo creo que la única persona que él no mató prácticamente por robarle sus libros fue a mí, porque yo me los robaba y se venía a dar cuenta cuando iban a buscarlo y no lo encontraban. Preguntaban, Abril pasó por aquí, y ya se sabía dónde estaba el libro. Y él era muy celoso con sus libros, pero él y yo compartíamos el amor por la lectura. Y qué decir, o sea, yo disfruté de un padre. Yo nací ya en una época donde después de los 12 años, ya no había crisis política, al menos que pusiese en peligro la vida de los participantes, y entonces papi pudo estar ahí y ser un padre, si no a tiempo completo, por lo menos la mayor parte del tiempo. ¿Y del político? Bueno, el político cubría cada aspecto de su vida. Si bien es cierto que yo digo que papi estuvo ahí la mayor parte del tiempo, tal vez debería de ser al revés. Yo estuve ahí la mayor parte del tiempo porque yo participaba de eso, aunque tal vez no estuviese consciente. Si yo estaba los fines de semana con él, estábamos en un recorrido y yo me lo gozaba y lo disfrutaba, aunque tal vez no tuviese conciencia de lo que estábamos haciendo. Yo, si me la pasaba en su casa, la casa era prácticamente un local partidario donde todo el mundo
tenía derecho y entraba y salía, y eso para mí fue muy normal. O sea, yo no podría separar al padre del político porque están íntimamente mezclados. Pero yo diría que como político papi fue un ejemplo de entereza, un ejemplo de trabajo, de honradez, de lo que debería de ser un político. Ahora mismo, y los estudios lo indican, la gente está muy descreída de la clase política, porque algunos, que quede claro, somos algunos, han cometido errores y estamos pagando justo por pecadores. Papi, sin embargo, logró pasar por esta vida y quedar prácticamente sin manchas. Y precisamente por eso, 24 años después, sin que haya habido una campaña por parte de los peñagomistas para mantener necesariamente vivo ese nombre, todos los 6 de marzo y los 10 de mayo es tendencia, es primera plana, y la gente añora que regrese un político como él. ¿Qué te duele? Tal vez que él no pudo cumplir el mayor de sus sueños. Si bien es cierto que él se convirtió en el más grande político de masas de República Dominicana, que era el más conocido a nivel mundial sin necesidad de tener que ponerse una banda presidencial, que viajó más que todo el mundo, que pudo cumplir lo que para la mayoría significa el éxito, no pudo ponerse la banda presidencial aún habiendo ganado. Entonces, todos quisiéramos que él hubiese podido llegar, aunque sea un día, que gobernara un día y que muriera con esas botas puestas. O sea, eso tal vez me dolería, pero también yo sé que Dios sabe lo que hace. ¿Tú crees que él quería ser presidente? Sí, lo que yo no sé es, lo que yo creo que él no estaba dispuesto a ensuciarse las manos lo suficiente para ser presidente. ¿Y cómo tú llevas el sentido si así como hablamos de pena, hablamos de alegría? ¿Qué te alegra? ¿Qué te hace reír? ¿A mí o sobre él? Sobre Peñagó. Papi cantando. Papi le fascinaba cantarla, sobre todo mexicanadas. Eso a él le encantaba. Papi, rodeado de sus nietos, era un hombre de sonrisa, de risa fácil, y una sonrisa que hasta el sol de hoy a la gente le enamora. O sea, tú tenías problemas con Peña Gómez hasta que te sentabas con él y hablaba 10 minutos. Papi era a veces como hasta ingenuo. Era como un niño grande en muchos sentidos. Entonces, esos son el tipo de cosas que uno no espera de un hombre de esa estatura y con tantas responsabilidades, y que uno tiene definitivamente que sonreír y reírse cuando las recuerda. ¿Te persigue ser hija de Peña Gómez? ¿Te persigue esa figura? ¿Te persigue? ¿Eso no te deja hacer o influye demasiado en tu quehacer político? En lo bueno y en lo malo. Es una ventaja, yo no lo voy a negar. Pero también a veces es una desventaja porque la gente tiene miedo. Tiene miedo de que si tú te abres mucha cancha vas a crecer y te vas a volver una competencia real. Y también el hecho de que la gente espera que tú eres un copy-paste, que tú eres como un clon. Pero no es así. Ser hija de Peña Gómez te lo ha hecho fácil en tu carrera política. No, pero tal vez yo no me lo he hecho fácil. Yo nunca he querido usar el apellido, he querido trabajar desde cero. Cuando, para poner un ejemplo, acabando el de fallecer, todavía yo no votaba, pero cuando votaba, yo debía haber aceptado cuando me quisieron poner en la comisión política del partido. Yo no quise porque yo quería ganármelo. Hermana, coja su cargo. Y no coja la lucha de esperar 10 años para ir a un proceso eleccionario y ganar, como de hecho lo hice. Pero eso me hubiese economizado unos años de lucha política, que ahora me doy cuenta que fue un error político de mi parte. Y ser hija de un líder de esa trascendencia, ¿no te creó tema en el discurrir de tu vida estudiantil? No. La gente no. Bueno, en la campaña, cuando empezó la campaña sucia del haitianismo, la brujería, etcétera, en los 90, entre el 92, 98, en el colegio habían los niños. No hay una cosa más cruel que un niño, señores. Los niños repiten las cosas que escuchan sin tener conciencia de lo que están repitiendo.
Y yo recuerdo que me decían, el ave Peña Gómez aterriza en los aviones, Abril Perejil y ese tipo de cosas. Pero yo no soy del tipo de persona que coge el bullying suave. Yo te lo puedo aceptar una, te lo puedo aceptar dos, te lo puedo aceptar tres y a la cuarta hay problema. ¿Abril fue por la revolución de abril o porque alguien... ¿Quién te puso abril? Fue mi mamá. Ah, ok. Pero lo que pasa es que mi mamá era muy PRDista y era dirigente del PRD. Y aunque ella era muy pequeña para la revolución de abril, bueno, hay un cuento famoso. Mi mamá vivía al frente de la alcaldía de Jarabacoa. Y mami, como con 12 años, puso a su hermanito, a su hermanita de 10 y al otro de 6, y cogieron, habían unos cachitos del PRD en esa época que se repartían como flyer, y ella cogió, no se sabe de dónde, consiguió pegamento, y ella pintó todo el frente de la casa con los hachitos, pero resulta que mi abuela trabajaba en una alcaldía, en la alcaldía que estaba al frente, que era reformista. Y mi mamá cogió y puso eso. Entonces usted puede saber si el PRDismo en mi familia corre desde temprano. Entonces ella mezcló eso con el hecho de que ellos empezaron a salir en abril, entonces ya le dio un tinte romántico al tema revolucionario y político y terminé llamándome Abril del Pilar. Peña Gómez irrepetible. Sí. Y para muestra un botón, en el siglo XX, ¿qué otro político tiene la grandeza de corazón y el desprendimiento como ser humano y como político? Porque si a ver vamos, en el 94 él hubiese podido ser presidente, pero el costo de sangre que hubiese significado eso. ¿Cuánta gente renuncia a conseguir lo que quiere porque alguien más va a pagar el precio? Finalmente él y Balaguer se reconciliaron. En teoría sí. Yo que soy balaguerista. En teoría sí, papi perdonó a todo el mundo. Pero ¿tú crees que el hecho de tú haber... tu mamá es política? ¿O? No, ahora no. Pero era política, sí. Es decir, que tú te criaste en un hogar político. Sí. Tuviste un hogar político. ¿Qué? ¿Eso te hizo política o tú asumiste la política como un compromiso de ya personal? ¿O te lo indujo Celia de Peña? A mí nunca nadie me impuso una carrera. Yo decidí lo que enriquecerse cuando no lo es. Y tal vez crees que es muy fácil, que como que es muy... lo ve de una manera muy romántica. Y la vida política es difícil. ¿Tú crees que el país ha reconocido lo suficiente a Peña Gómez? Sí, ¿no? ¿Qué sí, qué no? Bueno, pero si la gente no sabe quién fue Juan Pablo Duarte y es el gran patricio, y usted sale y pregunta y la gente no lo sabe, imagínese usted con una persona que levantó tantas pasiones. Sí creo que lo reconoce porque para muestra un botón, 24 años después todavía lo aman y lo añoran. Tal vez yo lo que creo es, como con muchos otros grandes hombres de nuestra historia, que no se le da el valor a esas personas para los sacrificios que hicieron para tener lo que hoy tenemos como democracia. Y papi hizo mucho. Esa impronta y ese reconocimiento internacional y mundial se mantiene. Sí. De hecho, hace unos poquitos años de Alemania vinieron porque estaban haciendo un libro de la socialdemocracia a nivel mundial, y leyendo en las misivas de Willy Brandt encontraron muchísimas cartas. Y ellos entendían que la socialdemocracia en América Latina, sin papi y sin Aya de la Torre, no se podía escribir. Y vinieron a investigar sobre el tema en su momento. Yo vi que el gobierno hizo una actividad de honrando con Felipe, hicimos una con Felipe González, hicieron ellos una con Felipe González, hicimos porque yo estuve presente, pero esta semana se reinauguró la plaza que está en la 17. Ahora va a ser un centro de estudios con el programa 1424, donde se van a identificar jóvenes de escasos recursos, donde se le van a dar talleres de formación para una de dos: o continúen su vida a nivel universitario o emprendan. El asunto es que salgan de la pobreza. Y yo creo que es un muy buen uso para una plaza que significa tanto para el peñagomismo y que se hizo ahí precisamente porque eso era lo que era papi, el ejemplo vivo de lo que significa ser dominicano. ¿Y qué te significa para ti tener que repartirte en un aniversario
entre dos fuerzas que representan, que fueron patrocinadas por lo mismo. Bueno, hay mucha gente que no lo entiende. Y que vienen de ahí. Eso son como dos ríos que vienen de ahí. Hay mucha gente que no lo entiende, pero el PRD para mí es mi familia. Y la familia peñagomista, que es así como yo la veo en mi familia, eso es como cuando dos hermanos se pelean. Y usted tiene que pasarse el 24 en una casa y el 31 en otra. Yo soy PRDista y dirijo espacios en el PRD, pero cuando se tratan de cosas que tienen que ver con papi, yo entendí que sobre todo después que, como otros, yo me quejé tanto de las condiciones en que estaba la plaza, que el Partido de la Liberación Dominicana no renovó esa plaza, aún estando tanto tiempo en el manejo de la cosa pública, y nosotros estando aliados con ellos no lo hicieron, que la alcaldía que estuvo en manos del PRM tampoco lo hizo. Cuando por fin se renova y se hace lo que estábamos esperando, yo debía de estar ahí. Y ese germen de política que escaló en ti, en tus hermanos también, ¿tus hermanos son políticos? En una parte sí. Está José Fran Peñaguaba, que yo diría que tal vez es el más conocido de nosotros, que es el presidente del BIS. Está Arlene Peña, que fue candidata a diputada por San Cristóbal y ahora mismo es cónsul en Milán. Y está Tony Peñaguaba, que es el jefe de gabinete social de la presidencia. Somos 4 de 8. ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde yo qué? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu ruta? Bueno, ahora mismo yo estoy concentrada en dirigir las mujeres en el Distrito Nacional en el Partido Revolucionario Dominicano. Eso es lo que todo el mundo, la mayoría de los PRDistas y peñagomistas conocen como FEDOMUSDE. Estamos sumergidos en reconstruir el PRD, en darle un nuevo rostro, en mostrarle a las mujeres y jóvenes que nosotros somos el partido de las oportunidades. Hay mucho espacio para crecer en el PRD. Y en tu impronta, en tus amaneceres, en tu vida que transcurre, ¿siempre está Peña? Siempre, todo el tiempo. En los recuerdos, tristes o alegres. En ambos. En momentos, usted ahorita hablaba que cómo era transcurrir entre dos aguas. En esos momentos es triste porque él hizo mucho para evitar que su familia se dividiera. Y cuando me refiero a su familia, porque ahorita cogen a alguien y edita, me refiero a la familia política, se dividiera. Y entonces tú sientes como que todo ese sacrificio fue en vano, pero también lo recuerdo en alegría porque papi nos dio muchos momentos felices. Que ya al final, ¿cuáles fueron sus interacciones? Si se podría saber. ¿Conmigo? Si no es muy íntimo, la última vez que... Ese fin de semana yo estuve en la casa, el fin de semana completo. Yo recuerdo que yo quería hasta pelear con él porque a mí no me dejaban salir casi aparte. Entonces, ese sábado yo tenía un cumpleaños de una salida con las amigas del colegio. Pero yo tenía una sobrina que cumplía 15 años también. Entonces, papi nos dijo, tenemos que ir a los 15, pero nos fuimos de una vez. Y como a mí nunca me daban permiso y ese día yo tenía permiso para salir, papi me dijo que no y yo llamé a mi mamá. Tú me dijiste que yo podía salir. Entonces a mí me dijo, Abril, ¿tú no crees que tu papá está muy enfermo? Aprovecha el tiempo, disfruta, etcétera. El punto es que, como se dice vulgarmente, me mareó. Yo no peleé y me quedé con papi. Y definitivamente fue la mejor decisión que pude haber tomado porque al otro día pasamos la mañana juntos. Él entonces se fue para Baní, que al final terminó yendo Peggy y él se quedó en la finca. Baní o Asua, no recuerdo bien. Pero dicen, él no fue, porque dicen que fue que se mojó, que fue y se mojó. No, porque lo que él se mojó fue el día antes, en la inauguración del Paseo de la Churchill. Okay. Y nada, yo estuve con él hasta el mediodía, él se marchó y yo me fui para mi casa. Pero pasamos viernes y sábado juntos. Hacemos una pausa para continuar con esta interesante entrevista con Abril Peña.